Hola, ¿qué tal hermanos? Para mí es un gusto volver a vernos a través de estas redes sociales y ahora vamos a estar utilizando este medio para estar compartiendo algunos temas en célula. Ahorita por la situación voy a estar visitando algunas células, pero no voy a alcanzar de repente a visitar a todas. Entonces sí quise tener la intención de estar utilizando este medio y poder estar compartiendo algo que quizás a la semana alcanzarían 2 o 3 células. Ahorita no todas las células tenemos funcionando alrededor de unas 20 células, pero quizás de alguna manera a través de este medio podamos ahora sí alcanzar a abarcar a todas las personas que se están reuniendo en células para estar compartiendo los temas. Este ciclo vamos a estar compartiendo un tema que se llama depresión cero. ¿Y cómo de alguna manera nosotros podemos llegar a tener cero depresión? Bueno, pues identificando qué es lo que nos causa esta depresión. He estado hablando en los temas dominicales acerca de poder identificar qué es lo que de alguna manera me está causando un estrés y hemos visto varias situaciones acerca de esto. Y hoy quiero compartirte este tema. Este tema va a ser el tema número 1 de esta serie en las células y el tema se llama regreso a casa o regresando a casa. Ese tema me vino, andaba pensando por ahí en la película del Hombre Araña, Homecoming, y realmente pensando un poco de alguna manera en el trasfondo de esta frase, regreso a casa o regresando a casa, pude pensar o analizar cuál es el deseo de parte de Dios. Y es algo de lo que yo te quiero compartir a través de este tema que se refiere regreso a casa o regresando a casa, homecoming. Es que en nosotros pueda crecer el deseo de anhelar regresar a casa. ¿Cuál es la casa? Bueno, nuestro lugar celestial. Y algo de lo que te quiero hablar es que no nacimos por el deseo humano de nuestros padres o por un abuso sexual o por un descuido. Nacimos por el deseo de Dios, nuestro Padre celestial. Fuimos planeados por Él y su deseo es que regresemos a Él. ¿Cómo ves? Y esto lo dice en Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de la vida, de plata de la vida, y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. O sea que nuestro espíritu va a regresar con Dios. De ahí nacimos, ¿verdad? Nacimos en el corazón de Dios y vamos a regresar a Él, ¿sí? Pero es importante que nosotros podamos darnos cuenta qué se necesita para regresar a Él, ¿sí? Y algo que viene en el punto número 1 dice, porque de Él salimos, a Él regresaremos. Y el inciso A dice, ¿quiénes verán a Dios? En Mateo capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de corazón limpio. Tú te puedes dar cuenta a través de este versículo de que no todas las personas van a ver a Dios. Si tú has leído el Sermón de las Bienaventuranzas, te vas a dar cuenta que a través de varias acciones que nosotros vayamos teniendo, vamos a ser bienaventurados, vamos a tener un resultado, un beneficio a través de esas acciones, pero no en todas las bienaventuranzas se refiere a que todos verán a Dios. Las únicas personas que verán a Dios son los de un corazón limpio. ¿Y cómo puedo limpiar mi corazón? En el Salmo capítulo 51, versículo 10, en la Reina Valera dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener un corazón limpio? Primero, pedírselo a Dios, pedirle a Dios que Él venga y limpie mi corazón. Y a través de la palabra yo me doy cuenta cómo Dios puede limpiar mi corazón, confesando mis pecados. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Entonces, ¿cuál es el requisito bíblico para tener un corazón limpio, para que Dios renueve un espíritu recto de nosotros? El que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿sí? Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, Dios viene y me limpia a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es una manera en la cual yo comienzo a experimentar la seguridad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un pecado no es confesado, el enemigo viene y crea un sentimiento de culpa. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, esa declaración espiritual le resta autoridad al enemigo sobre mi vida. Él deja de tener autoridad. Por eso es tan importante que tú y yo podamos día a día confesar nuestros pecados. Y eso nos va a ayudar a que el sentimiento de culpa se haga a un lado, ¿verdad? ¿Qué es el sentimiento de culpa? Cuando yo estoy recordando, meditando, analizando los errores que cometí y que hoy estoy viviendo las consecuencias a esos errores. Entonces, cuando tú confiesas tus pecados, algo que tú puedes experimentar es que Dios te va a ayudar a salir adelante por encima de esas consecuencias que tú estás viviendo en la actualidad. El punto número 2 dice, ¿quiénes son hijos de Dios? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes se refiere en esta cita los que no le recibieron? Los judíos. Los judíos, la gran mayoría del pueblo de Israel, no recibió a Jesús cuando Él vino como su Mesías. Si tú conoces un poquito de la cultura judía, te vas a dar cuenta que aún los judíos hoy, aún en esta época, la gran mayoría de judíos ortodoxos, judíos religiosos, siguen esperando a su Mesías, pero ese Mesías ya vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién se refiere esta cita? A los judíos. Ellos no le recibieron. Pero el versículo 2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? A los que le recibieron, ¿dónde? En su corazón, ¿sí? Les dio el derecho de ser llamados hijos. ¿A quienes recibieron? ¿A quién recibieron? A Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es tan importante que tú y yo podamos reconocer que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y es una manera en la cual yo le estoy dando autoridad al Espíritu Santo para que comience ahí a iniciar un proceso de renovación en mí. Y eso va a ir creando una seguridad también en mí, de que mi vida le pertenece a Él, ¿sí? De que Él tiene cuidado de mis días. Dice entonces, ¿por qué es todo esto? Porque Dios anhela que regresemos a Él y los únicos requisitos es tener un corazón limpio, confesando mis pecados. Dios los limpia. Y cuando acepto a Jesús como Señor de mi vida, el Padre Celestial me da el derecho de ser llamado su Hijo, ¿sí? Pero algo que es importante que comprendamos también dentro de lo que tiene que ver la teología, la doctrina bíblica, es que somos hijos adoptivos. Hablamos que los primeros que no recibieron a Jesús fueron los judíos. Ellos son el pueblo escogido de Dios, el pueblo directo, que Dios tiene cuidado de sus vidas. Pero tú y yo tenemos un beneficio. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú y yo hemos sido predestinados para ser adoptados sus hijos. Y me viene a la mente algo bien interesante que mencionaba en ocasión un pastor en una predicación. Él tenía varios hijos adoptivos y él mencionaba, cuando tú tienes a tu hijo, tú no escoges cómo es tu hijo. Tu esposa lo tiene y el hijo nace conforme a las características de la familia. Pero cuando tú adoptas a un niño, tú vas y lo ves y tú lo escoges. Tú quieres, tomas tú esa decisión y escoges a quien tú quieres.
Así que es un gran privilegio en ese sentido el que tenemos tú y yo de parte de Dios, que somos hijos o hijas adoptivos, adoptados por Dios, y Él nos escogió. Él nos vio, dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, Él te escogió a ti. Así que siéntete privilegiado, siéntete privilegiada, ¿verdad? Porque Dios puso su mirada en ti y Él te adoptó. Y a partir de ese momento, tú y yo tenemos los mismos beneficios que los hijos, ¿de acuerdo? Así que si gustas ahí, dale un fuerte aplauso ahí al Señor, ¿verdad? Porque para Él es digno, ¿verdad?, de alabanza, pero también esto tiene que ser un motivo de gozo y de satisfacción para ti y para mí. Por eso me es tan importante el poder tocar estos temas, porque quizás tú no lo sabías, porque quizás a ti se te enseñó desde que eras niño, desde que eras niña, que todos somos hijos de Dios, y espero a través de estos versículos tú te puedas dar cuenta que no es así, que no todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Te vuelvo a repetir, ahí en Juan 1:12, el Padre nos da el derecho de ser llamados sus hijos, ¿sí? Así que vamos al siguiente punto. Veamos esta situación como un examen sorpresa. Cuando yo estaba meditando días anteriores en toda esta situación, el comportamiento de muchas personas, algunas personas quizás de alguna manera todo esto fue una sorpresa. Ha habido muchas personas que han tenido como pánico a toda esta situación, y yo lo comencé a ver, sí, como una preparación, ¿sí? Como una preparación hacia lo que Dios tiene predestinado para este mundo, ¿sí? Y algo que me vino a la mente es como cuando estás en la escuela y de repente el maestro o la maestra dice, examen sorpresa. Dije, ¿cómo examen sorpresa? Pues este es un examen sorpresa de parte de Dios. Yo creo que nadie se imaginó, ¿verdad?, lo que iba a estar sucediendo, el tiempo que íbamos a estar en casa, ¿verdad? Primero, los que vivimos aquí en Jalisco, se nos dijo 5 días, luego otros 5, luego 15, luego otro mes, ¿verdad? Y la realidad es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero lo más seguro es que todavía van a ser varias semanas por delante las que vienen. Así que es importante que podamos adaptarnos a estas circunstancias y como iglesia seguir adelante en los propósitos de parte de Dios. Pero lo que te hablaba que de examen sorpresa, ¿a qué se refiere entonces en este sentido con un examen sorpresa? Es aquí donde debemos cuestionarnos qué tan preparados estamos. Imagínate que esta situación haya sido la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, haya sido el rapto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Sí? ¿Qué crees que hubiera pasado? Así que medita de alguna manera en esta pregunta, ¿verdad? Si esto que está sucediendo ahorita hubiera sido el rapto, ¿qué hubiera pasado? ¿Te quedas o te vas? ¿Nos quedamos o nos vamos? Así que yo veo esto como una bendición de parte de Dios, como una llamada de atención de parte de Dios, a que Dios está diciendo, mi venida está cerca, prepárate. Prepárate. Así que este momento es un momento para estar preparados, para confesar nuestros pecados, para buscar que Dios limpie nuestro corazón, para buscar estar a cuentas con las personas que están a nuestro alrededor. Este tiene que ser un momento en el cual yo pueda darme cuenta cuál es mi realidad espiritual, ¿sí? ¿Cuál es? Porque si estoy bien, el resultado debe de ser paz. Debe de ser paz. Ese tiene que ser el resultado, paz, ¿sí? Si estoy bien con Dios, si mi relación espiritual está bien con Dios, el resultado tiene que ser paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi momento ha llegado, si me voy a ir con Dios, si me voy a enfermar y me voy a morir, yo tengo que tener paz en mi corazón porque sé a dónde voy a ir. Entonces, yo tengo que estar preparado para una cosa o para la otra, ¿sí? Yo tengo que estar preparado. Saber de alguna manera que si voy a pasar toda esta situación, sí, tiene que servirme para no regresar a hacer las mismas cosas que estaba haciendo antes, sino que mi relación con Dios se vuelva a encender, ¿sí? Que si dejé mi primer amor y me he vuelto una persona solamente que critica, que juzga, que está viendo las cosas que se están haciendo mal, esa no es la actitud.
Mi actitud tiene que ser el tener un corazón limpio, ¿sí? Un corazón que esté enfocado en agradar a Dios. Eso es tener un corazón limpio. Un corazón limpio no se distrae, ¿verdad?, con lo que haya a su izquierda, a su derecha. No se distrae, está totalmente concentrado en el propósito de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando nosotros encontremos ese camino, ese propósito de parte de Dios, no nos desviemos ni izquierda ni a derecha. Así que yo te invito, ¿verdad?, a que tú analices esta parte y tú identifiques, ¿sí?, de qué manera tienes que reivindicar el camino. Que este examen sorpresa, ¿sí?, tú puedas analizarte. ¿Qué me viene a la mente? Hazte 10 preguntas en tu mente, analízate. ¿Habrías pasado ese examen o no lo habrías pasado? Así que te vuelvo a repetir, esta es una perfecta oportunidad para darnos cuenta, ¿verdad?, cuál es nuestra condición espiritual, ¿sí? Y esta situación venía a mi mente, algo que me sucedió con una persona ahí de la iglesia. En una ocasión esta persona me dijo que si podía faltar a la iglesia, a lo que yo le respondí, ¿verdad? Yo no te puedo dar ese permiso, es tu decisión, ¿sí? Es tu decisión. Y el hecho de que esa persona haya decidido no ir a la iglesia o sí ir a la iglesia, por ejemplo, si hay alguien que me vuelva a hacer esa pregunta, yo le respondería de la misma manera, es tu decisión. No significa que yo le estoy dando permiso para faltar a la iglesia, no es así, ¿no? Lo que yo estoy diciéndole es tu responsabilidad. ¿Yo quién soy para decirle a una persona, sí, yo te doy permiso para que el domingo no vayas a la iglesia? Yo no soy nadie para eso, ¿sí? Yo como pastor, mi función es decirle, sí tienes que ir, ¿verdad? No puedes faltar a la iglesia, pero dentro del libre albedrío es su decisión. Y si una persona, ya cuando podamos estar reunidos, ¿verdad?, no va a la iglesia, es su decisión, y esa decisión le va a acarrear consecuencias. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Que lo más seguro es que se va a ir enfriando y se va a acostumbrar a ello, ¿sí? Yo no le puedo decir a una persona que no diezme, que no ofrende, que no perdone a alguien, no. O sea, todo esto de alguna manera tiene que ver con que tú y yo tomamos decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Así que es importante en ese sentido que tú y yo podamos analizarlos, ¿sí? Y esas consecuencias serán de bendición o retrasarán la bendición de Dios para tu vida. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina a la larga da un fruto apacible. Tal vez en este momento tú y yo estamos siendo disciplinados por Dios, estamos siendo confrontados por Dios. Dios nos está confrontando a través de esta situación. Dios nos está sacudiendo, ¿verdad? Y nos está diciendo, reacciona, ¿verdad? Tienes que recapacitar cómo está tu vida, de qué manera estás invirtiendo tu tiempo en este momento, qué es lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Cómo te la estás llevando con tu familia? ¿Estás contactando allá a tus seres queridos? Aprovecha el tiempo de manera adecuada, ¿sí? No permitas que tu casa esté sucia, no permitas que tu cuarto esté desarreglado. Toma iniciativa, ¿verdad? Ten tu casa limpia, ten tu casa arreglada, como si fueras a tener visita, ¿verdad? Que tu casa pueda estar reluciente. Tal vez tu cocina está toda tirada, ¿verdad? Porque dices, ¿quién va a venir? Nadie está viendo, ¿verdad?, cómo está mi casa, pero eso es un reflejo de lo que hay en tu corazón, es un reflejo externo de lo que hay en tus emociones de manera interna. Todo lo que hay a tu alrededor, cómo esté tu casa, cómo esté tu habitación, cómo está tu persona, es un reflejo de lo que hay en tu interior. Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y ese Dios de amor está interesado en que tú pases la eternidad con Él. Así que yo te invito en ese sentido a que tú le agradezcas a Dios por tan noble deseo, que enfoques ese anhelo, ¿sí?, que Dios tiene hacia contigo y hacia conmigo, de que tú y yo podamos pasar la eternidad con Él. Ese es su principal deseo, ese es su principal interés. Él no quiere que nadie se pierda. Ese es el principal interés de parte de Dios. Así que yo te quiero invitar que tú puedas reflexionar, que tú puedas recapacitar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que meditar en este tiempo? ¿Sí? Si este fue un examen sorpresa para mí,
¿Lo pasé o no lo pasé? ¿O lo estoy pasando o no lo estoy pasando, verdad? ¿Qué es lo que de alguna manera yo tengo que meditar dentro de toda esta situación? ¿Realmente tengo un corazón limpio? ¿Realmente me siento como un hijo o como una hija de Dios? Tú tienes que meditar y recapacitar en todo esto. Y estás a un muy buen momento. Mientras tú tengas vida y esperanza en Dios. Dios te está dando una oportunidad más. La Biblia dice que cada mañana sus misericordias te renuevan. Así que si tú hoy amaneciste es porque Dios quiere darte una oportunidad más. Y yo quiero invitarte a que tú me puedas acompañar en esta oración y que tú le puedas pedir ahí a Dios que limpie tu corazón, que renueve un espíritu recto ahí dentro de ti, ¿sí? Y Él pueda traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. Yo te invito a que te puedas poner de pie y puedas rendirte en este momento ahí delante de Dios, que tú extiendas ahí tus manos ahí a Dios y repitas ahí conmigo: Padre Celestial, yo te pido que yo pueda ser sensible en esta etapa de mi vida a lo que tú quieres que yo aprenda. Yo te pido que me perdones por todos mis pecados. Hoy yo quiero confesarte que me he equivocado, que he tenido errores, que he criticado, que he murmurado, que me he molestado con gente y he guardado esa molestia en mi mente y en mi corazón. Hoy yo las perdono y las bendigo en el nombre de Jesús. Quiero pedirte que limpies mi corazón y que renueves un espíritu recto dentro de mí. Tu palabra dice que los de limpio corazón te verán y yo te quiero ver. Yo quiero pasar la eternidad contigo. Yo quiero tener esa paz en mi mente y en mi espíritu de que tú tienes control, Señor, de todo lo que está sucediendo, pero principalmente tienes control de mi vida. Dile ahí: toma control de mi vida, toma control de mis pensamientos, toma control de todo aquello que quiere robarme tu paz, que quiere robar todo aquello que has hecho en mi vida al paso del tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero invitarte, si tú nunca has hecho esta oración de pedirle ahí a Dios que tú puedas ser su hijo, yo quiero invitarte que tú puedas hacer ahí esta oración, ¿verdad? Como te puedes dar cuenta a través de la palabra, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios y somos hijos de Dios, y Dios quiere ser tu papá, Dios quiere ser tu padre. Así que yo quiero invitarte a que tú puedas hacer esta oración y tú puedas repetir ahí conmigo: Padre Celestial, aunque yo no te vea con mis ojos físicos, yo creo que tú estás aquí conmigo. Y repite ahí, cierra ahí tus ojos y repite ahí conmigo esta oración de manera audible. Y dile: yo quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados. Yo quiero ser tu hijo. Y te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Gracias porque me amas, gracias porque deseas lo mejor para mí y gracias porque deseas que pase la eternidad contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues espero que le des un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga por haber hecho esta oración y yo espero y confío, ¿verdad?, que esta oración haya marcado algo especial ahí en tu mente, en tu espíritu, y que a través de ello tú puedas ahí creer que el Espíritu Santo ahí te selló y va a comenzar a hacer algo especial en ti. Te va a mostrar qué es lo que Él quiere de ti, te va a mostrar ahí las decisiones que tengas ahí que tomar. Bueno, pues nos vemos. Dios te bendiga. Bendiciones.